Compañeros, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre una continuación de un tema que comenzamos a ver en el video anterior, donde vamos a hablar acerca de los imperativos a reflexiones sobre la vida misma. Vamos a profundizar un poquito más en ese tema de la ética y la bioética. Voy a hacer un enfoque muy ambiental. O sea, yo pretendería que nosotros como MVZs, la mayoría, o como MV algunos, tenemos que también tener una postura bastante amplia acerca de lo que es el cuidado del medio ambiente y la ética ambiental. Entonces me perdonará un poquito el sesgo. Aparte de eso, entiendan que yo trabajo con fauna silvestre y pues es una competencia mía. Bueno, entonces empecemos, compañeros. Primero, quiero hacer un repaso corto sobre los diferentes conceptos básicos. Ya hemos hablado del concepto de ética como tal. Entendemos que el concepto de ética surge de una palabra griega que ya les había dicho cuál era, que significa hábito, costumbre, carácter. Y la ética se refiere más al cuento de la filosofía práctica, porque está llevada a que las cosas que se hagan por medio de ella ayuden a entender las acciones morales. Si me entienden, de una u otra forma podemos hacer esto. La moral como tal, ya les decía a ustedes que depende de los valores, que es una cuestión que tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con una cantidad de cosas. ¿Por qué coloco esta foto de la serpiente? Resulta que a nosotros desde muy pequeños las tradiciones judeocristianas han aludido de que este tipo de animales son perjudiciales porque representan el pecado original. Bueno, es una concepción muy medieval, ¿cierto? A pesar de que pues en muchas culturas, eso lo vamos a ver en el último capítulo de este curso, en algunas culturas las serpientes son lo mejor, o sea, como el símbolo de la fertilidad, como el avance del mundo, como la mensajera de los dioses, bueno, etcétera. Entonces eso depende mucho de la cultura. Entonces, además miremos la cantidad de beneficios que nos ha enseñado esta señorita de la foto, que es una Otros Asper, que es una talla X, una foto que tomé yo en el campo directamente. A esas señoritas, desde que uno las deje quietas, no pasa absolutamente nada. Son atrevidas, sí, pero pues uno no se va a meter con un animal que lo puede matar a uno. Bueno, te cuento los valores. Yo quería colocar esta imagen de los maíces tradicionales. Resulta que cuando uno habla del rescate de la memoria biocultural, también estamos hablando del rescate de las tradiciones y de las cosas que tenemos. Estos son maíces, esta foto es de dos tipos de maíz. Bueno, hay más en esa región. Son tipos de maíces nativos, son maíces que no están intervenidos con transgénicos. Y esas comunidades ancestrales, esos son en Collaima, en un cabildo que se llama Chincha Agua Fría, con el cual yo trabajo hace años. Son maíces que ellos han cuidado, han pretendido de que no se contaminen con esos transgénicos y esas cosas. Y el valor principal de ellos es ese, principalmente ese, tener un arraigo cultural por medio de sus semillas. El pueblo pijao sobrevive gracias a las semillas. Y eso es un valor muy importante, ¿no? Este que le estoy presentando acá es un maíz que le dicen chucula. Sí, es un chucula y de ahí sacan una chicha deliciosa. Bueno, entonces como les decía, los valores son particulares a cada cultura, se pueden comprobar. Me perdona que el teléfono me está sonando. Bueno, cuando hablamos de bioética, también tenemos que entender que la bioética es una disciplina que no es nueva, es una disciplina que lleva ya muchos años ayudando a la gente a pensar en cosas. La bioética surge como una necesidad para tratar de responder una cantidad de conflictos que los humanos han creado con su entorno. Es decir, la bioética surge como una ciencia ambiental inicialmente, ¿cierto? Entonces estamos hablando, ya más adelante les digo dónde sale este cuento, y obviamente hay que tratar por medio de la bioética, procurar entender también el entorno. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta de la bioética. Cuando se habla de la bioética, etimológicamente significa una ética de la vida, ¿cierto? Entonces una ética aplicada al concepto, a las ciencias de la vida. Entonces nosotros como médicos veterinarios o tecnistas tenemos esta obligación de pensar siempre en la vida misma, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros entendemos una cantidad de conceptos. Yo por ejemplo coloco el ejemplo de este árbol, que es en un sitio muy bonito que me gusta mucho. Eso queda por la vía del Cañón del Conveima. Es un árbol que, si ustedes se dan cuenta, es un guayabo viejo. Ustedes, los que saben de plantas, saben que los guayabos
pueden ser muy retorcidos, pueden ser muy, sí, pero son árboles que conservan siempre su verdor, ¿cierto? Y unas raíces bastante fuertes. Entonces así tenemos que nosotros también tener en cuenta que las raíces que están adentro son las que sostienen todo este pilar moral que nosotros podemos construir a partir de ahora. Si nosotros tenemos buenas raíces, no nos van a tumbar muy fácil. Bueno, y para continuar este cuento de la bioética, yo quiero presentarles al señor Fritz Jarr. Fritz Jarr, él era un pastor protestante, él era teólogo, filósofo, nació en la ciudad de Hall an der Saale. Bueno, no sé cómo se pronuncia esto, mi alemán es muy poco fluido. Él en 1927 lo invitaron a escribir la editorial de un periódico alemán que se llamaba Cosmos, donde escribió un texto que traducido significa bioética separado, una perspectiva de la relación ética de los seres humanos con los animales y las plantas. ¿Cómo enfocó él este escrito? Resulta que Fritz Jarr fue la primera persona en la historia que escribió un texto formal sobre bioética. O sea, mucha gente se lo atribuye a finales de los años 70 a Potter o a otra gente, pero no, Fritz Jarr fue el primero. Resulta que este señor Jarr tenía una afición muy particular, le gustaba mucho la ópera. Recuerden que estamos hablando de 1900, a principios de siglo, después de una pandemia similar a la que estamos pasando ahorita hoy en día, ¿no? La disminución, la economía estaba mermada, había una crisis económica brutal, había muchos problemas en muchas partes. El Fritz Jarr alcanzó a pasar parte de la guerra que hubo, la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918. Entonces ellos la sufrieron directamente, los europeos han sufrido muchas cosas muy fuertes y esta fue una de ellas. Entonces en esa época, pues a ver si empezaron Fritz Jarr empezó como a dilucidar, como a pensar acerca de ese tema y se echó el cuento de la ópera. Me perdona la perrita que tengo acá, pero qué pena con ustedes. Ay, discúlpeme. Bueno, entonces lo que les quería decir era que este señor Fritz Jarr, él empezó a hablar acerca de una ópera que se llama Parsifal. No me acuerdo quién era el autor de esta, pero en esa ópera salía el protagonista haciendo alarde de que su papá le había regalado un arco con flechas. Entonces el tipo comienza en su obra plana a tirarle flechas a todo el mundo, que tal cosa. Entonces, ¡prum!, mató un cisne. Entonces alguien le dice, ay, ¿usted por qué es así tan malo? Mire cómo mató al pobre pajarito, ¿qué le estaba haciendo? Entonces el hombre comenzó como a pesar, o sea, a repetirse lo que había hecho. Y en este ensayo el hombre comienza a hacer una relación, a plantearse una relación entre lo ético y los seres vivos, ¿no? Entonces es un análisis muy interesante. El texto se puede conseguir, es bien chévere. Este señor Jarr proponía una homologación. Recuerden que yo les había hablado que Kant era un filósofo muy importante en Alemania en esa época, y en esta época todo el mundo tenía que ver con Kant. Entonces Jarr propone un cuento que se llama el imperativo bioético, que es parecido al imperativo categórico de Kant, ¿cierto? Donde ese imperativo bioético dice: respeta a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como tal. O sea, le está diciendo, oiga, este ser vivo que usted está a punto de comerse, trátelo con respeto, le va a servir para algo. O este ser vivo con el cual usted está interactuando es su vecino, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que más adelante tienen que verse. Más adelante, ya a finales de los 70, sale este señor Van Rensselaer Potter. Él era profesor de una universidad en Estados Unidos muy famosa, y él fue profesor de varios bioeticistas muy famosos. Él sacó un libro que se llama Bioethics, Bridge to the Future, donde plantea la posibilidad de una ética global por la vida. Dice que la bioética es el esfuerzo de usar las ciencias al servicio de la vida. Mire, aquí en este momento todavía no se está hablando de biomedicina, como más adelante, más unos años más adelante, la que se quiso hacerle a entender a la gente que la bioética tenía que ver con medicina. Ustedes se meten a cualquier portal de internet a buscar acerca de bioética y van a encontrar mucha información acerca de biomedicina con bioética. Eso no es así tanto, porque ya les he dado dos datos importantes sobre los orígenes de la bioética que tienen mucho que ver con el medio ambiente, ¿no?
Entonces, miren ustedes también una cantidad de conceptos que se han recogido en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, mire lo que decía Potter, lo que dice Gilbert Utois, lo que dice la Asociación Internacional de Bioética, lo que dije yo en un librito que publiqué en el 2012, ¿cierto? Son muchos términos que a mí no me interesa que ustedes aprendan alguno de ellos, simplemente que entiendan el concepto. Etimológicamente, bioética es la ética de la vida. Si nosotros partimos a partir de ahí, estos conceptos pues básicamente quedan sin muchas arandelas para mirar. Bueno, les voy a pedir el favor que más adelante miren este video, pues igual es corto, lo vamos a ver acá. Y por favor, en el tablero del curso, ustedes revisen, ahí hay una parte donde ustedes pueden interactuar. Por favor, véanlo, coméntenlo y díganme ustedes qué opinan de lo que dice la señora Layton sobre ese tema del antropocentrismo de los animales. Entonces acá los invito con la señora. Desde la industrialización en adelante, los animales empiezan a ser utilizados también a escala industrial, ¿no? Por un lado, son reemplazados como fuerza motora, como fuerza de trabajo, sin embargo, son llevados a otros ámbitos. Y a medida que evidentemente la humanidad va aumentando en número, va diversificando sus actividades económicas, los animales aparecen cada vez como protagonistas en distintos escenarios, ¿no? Los animales son llevados a la guerra, sirven como alimentos, sirven como fuerza de trabajo, sirven como entretenimientos. El reclamo del colonialismo, que podríamos decir son los zoológicos digamos, popularizan ya en el mundo desde el colonialismo en adelante, con lo cual hay una masa crítica ya de situaciones para que desde el siglo XVIII en adelante la filosofía empiece a preguntarse por la situación de los animales. De allí que la ética animal como disciplina se plantea precisamente hasta dónde tenemos o no obligaciones morales con los otros animales. Y también dentro de este gran paraguas de los estudios humano-animal tenemos lo que desde, no sé, unos 30 años o así, vendrían siendo los estudios críticos animales. Los estudios críticos animales lo que plantean es que precisamente existe unas relaciones de poder en que el ser humano tiene el poder absoluto sobre las vidas y los cuerpos de los otros animales, y que este es un problema ético, moral, hoy en día en nuestra sociedad, y también es un problema político. Si bien los animales no votan, somos los seres humanos los que estamos obligando a los animales los estamos sometiendo bajo unas ciertas estructuras de poder, en que nuestro poder es hegemónico, el poder de los seres humanos, y dentro de esas estructuras de poder existen unas relaciones de dominación y de violencia. Los animales no se pueden organizar, no pueden armar un sindicato ni pueden reivindicar ciertos derechos. Eso será ya, si acaso, la obligación de aquellos seres humanos que tomen como bandera, por así decirlo, o como causa el liberar a estos animales de lo que es la subyugación y la explotación de los seres humanos. Bueno, los invito a que participen en el foro, ¿no? Pues para que podamos entender muy bien pues a discutir un poquito acerca de esto. Bueno, cuando nosotros hablamos de la bioética, nosotros debemos entender que han surgido diferentes tendencias. Una, que es la microbioética, que está determinada por esas acciones que se fundamentan más en que las personas sean mejores. O sea, ahí se acuerdan que yo les había hablado que Aristóteles tenía un concepto muy bonito que era la eudaimonia, que era esa felicidad buscada virtuosamente, ¿no? Este era básicamente como el principio del arete, ¿cierto? Se centra más en el ser humano, en su desarrollo como persona, eso es el movimiento como parte de una subcomunidad. El ejemplo que yo les coloco acá es Don Luis.
Don Luis es un viejito de Natagaima. Él vive en el resguardo Don Tamirco. Ahí uno llega a Natagaima, llega a donde está el ferry que lo pasa de lado al lado del río, pasa, y más o menos como unos 2 o 3 kilómetros más o menos del puerto queda la vereda Tamirco, tal vez un poquito más. Y ahí está Don Luis. Don Luis es un viejito muy amoroso, muy bonita persona, muy humilde, muy trabajador, que él vive con sus 3 nietecitas y su esposa. Los hijos de Don Luis pues migraron a las ciudades a trabajar, y eso es una problemática que tiene generalmente las comunidades indígenas del sur, ¿no? Ellos se volvieron unos pueblos de viejos, pasa lo mismo que Europa, ¿no? Son pueblos de viejos donde ya la gente joven no está. Pero Don Luis sigue siempre rescatando esas cosas bonitas del campesino y del indígena. Por ejemplo, usted los ven subidos en unos zancos a Don Luis. Yo le preguntaba, oiga, Cuchito, ¿usted por qué se sube en esos palos? Pronto decae. Dije, no, es que yo estoy zanqueando desde que tenía 15 años. Dijo, ¿cómo aprendió a zanquear? Él nos contaba que aprendió a zanquear cuando estaba conquistando a la mujer, a la esposa de hoy en día, donde iba a visitarla a la finca, y entonces llegaba el suegro y le soltaba a los perros para que lo mordieran. Entonces, para hacerle visita a la muchacha, aprendió a usar los zancos. Es una historia muy bonita. Y la viejita se acuerda todavía y dice, no, ese cuando me visitaba son unos palos re largos, ahorita están recorticos. Pero el viejito es muy divertido, es una persona muy bonita que de verdad deja cosas, la sensación de que tenemos muchas cosas bonitas por ver todavía de la gente. La otra tendencia de la bioética es la macrobioética, que ya se encarga más acerca de esos temas de justicia sanitaria, asesinación de recursos, medio ambiente. Y una de las cosas que pretende promover es la reflexión acerca de las condiciones que hacen posible la vida y la forma de perpetuarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que trabajamos en conservación de fauna, pues aquí tenemos un espacio chévere para meternos nosotros. Les voy a mostrar de otra forma esos dos conceptos de macro y micro. Entonces, miremos el Pocoyo de Chamorrito, ¿cierto? Este es un personajito que él está interactuando en el medio ambiente. Entonces resulta que nosotros tenemos acá una esfera ética y unas acciones morales que pueden ir hacia adentro o hacia afuera de esa esfera ética, ¿cierto? Cuando nosotros miramos esas acciones morales hacia adentro, o sea, con la finalidad de las acciones morales es la persona misma o quien las ejecuta. Por ejemplo, el meditar, el leer, aprender a escuchar, ser asertivo, ser honesto, bueno, una cantidad de cosas. Esas acciones morales hacen parte de la microbioética, porque estamos siendo seres más éticos, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de esas acciones morales dirigidas hacia el exterior, o sea, hacia la naturaleza, hacia nuestros vecinos, hacia la gente, hacia los compañeros de curso, estamos hablando de macrobioética. Mire, el problema de lo que estamos viviendo ahorita hoy en día con este virus chistoso que nos mandaron, es un problema de macrobioética, porque es un problema de solidaridad. Aquí la gente le está olvidando que no estamos solos, ¿cierto? Y por el egoísmo de muchos, mucha gente va a morir. Bueno, hablando también un poquito acerca del medio ambiente y una cantidad de cosas, quiero recalcarles y quiero recordarles una cosa muy importante en Colombia. Nosotros somos el país número 1 en número de aves y orquídeas, somos el segundo país en número de plantas, anfibios, mariposas y peces lusacuícolas, somos el tercer país del mundo en número de palmas y reptiles, y somos el cuarto en número de mamíferos. Yo acá les coloco cifras bajadas del portal del Instituto Alexander von Humboldt, donde muestran una cantidad de datos que se colectan en un portal que se llama ZipData Colombia, que es donde el Sistema de Información Biológica de Colombia se llama. Y aquí nosotros registramos una cantidad. Se me llamó la atención una cosa. Dicen en el campo de las aves, si ustedes se fijan, ahí dice 1909 especies registradas, cuando en los listados oficiales hay 1956 especies. Y dice, pero ¿por qué hay más poquitas ahí? No, es que ahí le hacen la aclaración a unas, son las que están registradas y hay evidencia en el ZipData, ¿cierto? Pero aún así, nosotros tenemos una gran cantidad de aves. Somos el país número 1 en aves, inclusive somos el país número 1 en especies endémicas en el mundo. Somos el país con más endemismos en el mundo. Endemismos, estamos refiriendo a las especies que solamente hay acá, ¿cierto? Entonces, son datos muy interesantes si queremos hablar de biodiversidad.
Otro dato interesante que nos puede ayudar a entender un poquito esto es el hecho que nosotros entendamos de que Colombia es el segundo país más diverso del mundo, después de Brasil y antes de Indonesia. Si ustedes se ponen a mirar los datos que nosotros colocamos acá, si miren la flechita, somos el número uno en aves, mire, tenemos la mayor diversidad de aves, tenemos una diversidad también muy alta en anfibios, muy alta en mamíferos, bueno, etcétera. Esto nos da un índice que es 0,68. Eso se divide por un rango del bioíndice por la cantidad de área y nos da un récord, un índice que tenemos en 0,57, que es el segundo mayor del mundo. Eso nos indica que tenemos la mayor cantidad de especies por unidad de área en el mundo. ¿Sí? Entonces esos son datos de 2016. Me puse a revisar este último conteo y no ha cambiado. En ese otro dato que lo descargué de este artículo, inclusive me puse a revisar esta página y tampoco ha cambiado. En 2 años no ha incrementado esto. Nos dice exactamente la misma carreta. Nosotros, este dato habla de la diversidad, o sea, el rango de diversidad de especies de árboles en el mundo y cómo se distribuye. Nosotros tenemos somos el segundo país con más diversidad de especies vegetales en el mundo. Yo no sé si ustedes sabían un dato que dice que en una hectárea de selva chocoana podemos encontrar la misma cantidad de plantas vasculares que en toda Canadá. O sea, en una hectárea de selva chocoana encontramos la misma cantidad de especies de plantas vasculares que en toda Canadá. Eso para mí es una cosa loca, eso es una vaina que uno dice, pues hombre, estamos, y mire cómo tenemos el medio ambiente y nuestro gobierno que no ayuda. Bueno, hablando de macrobioética, que es un tema que quisiera que profundicáramos, quiero enfocarlo mucho hacia Colombia. Nosotros tenemos, como les dije, el segundo país más diverso del planeta, tenemos el 15% de la diversidad planetaria, tenemos el 0.7% de la superficie terrestre planetaria, bueno, en aguas, sin contar aguas continentales. Tenemos la formación geológica más antigua del planeta, que tiene más de 3.000 millones de años, acá en Piedemonte Llanero. ¿Ustedes se acuerdan dónde queda Chiribiquete, dónde queda toda esta parte, incluyendo la Serranía de la Macarena, toda esta parte que estoy señalando, esa formación geológica, porque aquí había un mar interior, ¿no? Bueno, nosotros en la parte cultural tenemos 86 culturas planetarias, 1780 dialectos diferentes y hablamos 70 lenguas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un país con una diversidad cultural muy grande. Cuando hablamos de culturas planetarias, decimos que acá hay hindúes, hay turcos, hay franceses, hay, bueno, gente de 86 culturas que tenemos en nuestro país. Hablamos 70 idiomas diferentes. Estamos hablando de que no solamente el castellano lo hablamos, sino también acá se habla catalán, se habla francés, se habla inglés, bueno, etcétera, chino, mandarín, pero también se hablan lenguas nativas, se habla aymara, se habla quechua, se habla uva, se habla embera, bueno, una canticuna, cuna, bueno, hay una cantidad de lenguas indígenas que nosotros tenemos acá. Y los dialectos son las formas diferentes de hablar un idioma. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, los modismos y las formas de expresarnos en diferentes partes del país tienen diferencias. Eso hace parte de los dialectos. Por ejemplo, si alguno, por ejemplo, se va para Ocaña, Santander, ya se darán cuenta que allá hablan ocañol. Allá el español de ellos es bien diferente al nuestro, hablan ocañol. Incluso hay diccionarios de ocañol castellano, castellano ocañol. Allá los regalan en el pueblo, es un pueblo muy bonito además. Otro ejemplo, miren ustedes en la costa norte, ¿cierto? Allá hay gente, el guajiro habla muy diferente a lo que habla el samario. El samario se le diferencia la forma de hablar del barranquillero. El barranquillero se le diferencia la forma de hablar del cartagenero y asimismo con el monteriano. Yo pensaría que eso también tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Y el entorno. Entonces, esos dialectos, nosotros acá en el Tolima hablamos muy diferente de los huilenses. Nosotros acá tenemos modismos como el eco, ¿sí? Espere tantico. Y son cosas que de pronto pues otros no ven de esa forma, ¿no? Entonces, para que lo entiendan de otra forma, somos diversos hasta en la cultura.
También tenemos que entender de que Colombia es uno de los 8 países en el mundo con una radiación solar perpendicular anual más pareja durante todo el año, o sea, con un fotoperiodo más parejo. Mire que estamos a unos graditos por encima del Ecuador nomás. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos esta particularidad de tener un fotoperiodo tan parejo, tenemos la gran oportunidad de poder cultivar todo durante todo el año. Simplemente cambiando de piso térmico podemos cambiar las condiciones de radiación solar y de pronto de frío y esas cosas, y tensión de oxígeno. Pero simplemente acá tenemos un periodo solar de más o menos de 12 horas al día, más o menos parejo durante todo el año. Más o menos el promedio son como 11 horas y pico, ¿cierto? Que estamos un poquito por arriba del Ecuador, entonces se disminuye. Pero ahorita por lo menos en el equinoccio de hoy, por ejemplo, hoy estamos en el equinoccio primavera, vamos a darnos cuenta de que el día y la noche está durando más o menos lo mismo, ¿sí? Para que tengan en cuenta este detallito. Nosotros acá podemos tener una diversidad de alimentación basada en la agricultura inmensa. Acá la desgracia de los gobiernos últimos, que han promovido más una serie de agricultura industrial que no es benéfica para la seguridad y soberanía alimentaria, eliminando plantas muy nutritivas como el ñame, como no sé, la guatila, los maíces nativos, las frutas que tenemos, cambiándolos por la agricultura industrial como la papa, como el arroz, como la caña, ¿sí? Y bueno, y otras cosas. Eso ya es otra discusión que haremos más adelante. También tenemos de 0 a 6.000 metros en el nivel del mar en solo 28 kilómetros aquí en la Sierra Nevada, donde tenemos este gradiente altitudinal más corto en todo el mundo. Solo 6 kilómetros, perdón, 28 kilómetros llegamos a 6.000 metros en el nivel del mar en la Sierra Nevada. Tenemos el primer lugar de endemismo planetario, ya hemos hablado de esto. Somos el primer país en el mundo con cantidad de plantas y animales endémicos. Bueno, miremos también que tenemos hongos, también endémicos de acá, ¿no? Somos uno de los 3 sitios del mundo de intersección con páramos como reserva de agua. Esta situación también la compartimos con una parte de Venezuela y con Ecuador, no más. Los otros páramos en el mundo son sitios muy fríos, despoblados. Yo sé que por lo menos en África hay unos páramos muy similares a los colombianos, pero no son reservorios de agua, no son una cuestión parecida. Aparte de eso, nosotros tenemos acá la posibilidad del frailejón, ¿no? El frailejón también ayuda, es una planta que nos ayuda muchísimo al rescate de la oferta hídrica en estas zonas, ¿no? También hablando del agua, nosotros tenemos una oferta hídrica escorrentía superficial per cápita total para 59.000 metros cúbicos por año habitante. Entonces, nosotros estamos hablando de acá que toda esa cantidad de agua que corre por los ríos colombianos, estamos dando la pela de que cada persona en el país, casi 40 y pico, casi 50 millones de habitantes que tiene Colombia, podemos recibir 59.000 metros cúbicos al año de agua. Entonces, pero igual la estamos desperdiciando y metiendo cosas como el fracking y otra vaina, ¿no? El caudal específico de escorrentías superficiales es de 58 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Esto supera 3 veces el promedio suramericano y es 6 veces mayor que la oferta hídrica específica promedio a nivel mundial. Y aún así quieren acabar con el agua. Mire, nosotros somos uno de los países con más agua del planeta. Nosotros aquí vamos a tener problemas graves con las multinacionales si no nos ponemos las pilas. Desafortunadamente estamos en un país que prima la industria y no estas cosas tan importantes. Bueno, ya para dejar de ser tan político, me da pena con ustedes. Hablemos de que la bioética ya es una ética práctica. ¿Se acuerdan que yo les había hablado ahorita hace un rato de que la ética era una filosofía práctica? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí cuando hablamos de que la ética es una filosofía práctica, aquí hablamos de que la bioética es una ética práctica. ¿Se entienden? Entonces, ¿por qué? Porque aquí llegamos a la esfera práctica, la ética, ¿cierto? Entonces vamos por ejemplo, con los desarrollos humanos, la ciencia, la tecnología, el humanismo, los avances tecnológicos, bueno, una cantidad de cosas. Eso da pie a que nosotros hagamos algunos tipos de cuestionamientos éticos, ¿cierto? Esos cuestionamientos éticos hacen que nosotros tomemos una postura, una posición moral. Esa posición moral
pues nos pueden ayudar algunos comités éticos y bioéticos y por necesidad tenemos que basarnos en los principios. Yo me refiero, y abro paréntesis un momentico, cuando hablo de principios me estoy basando a la escuela de la bioética en la que yo me formé. Como les decía, hay un par de escuelas, hay varias escuelas de la bioética. Yo me formé en la escuela principialista, en la cual nos basamos en esos 4 principios, ¿cierto? Entonces esos principios, como les decía, estamos hablando de bioética principialista. Hay otra bioética que no se basa tanto en esos principios, es más de análisis discursivos, como de análisis filosóficos, pero esta me gusta porque es muy práctica, una forma de hacer análisis bien interesantes. Entonces, cuando hablamos de principialismo, esto sí se lo debemos a los médicos. Resulta que este par de señores, Tom Beauchamp y James Childress, que fueron un par de médicos, ellos fueron alumnos de Barcelona de Potter, ¿cierto? Colegas también incluso. Entonces, resulta que este personaje escribieron un libro que en la 7ª edición hablaron de los principios de ética biomédica, Principles of Bioethical Ethics, donde de una u otra forma proponen estos 4 principios: la autonomía, la justicia y la beneficencia inicialmente. Posteriormente, en la 7ª edición, promueven la no maleficencia. Ellos hablan a través de todo el libro de cómo en la biomedicina se pueden hablar de esos 4 principios, y es un libro bien interesante para que le guste la clínica. Es un libro muy interesante. Ellos hablan también de otra serie de principios, como la solidaridad, la eficiencia, la universalidad, la cooperación, bueno, etcétera, que pueden también ayudarnos a entender mucho más esto y asemejándolo un poquito como a valores. Bueno, cuando nosotros hablamos de los principios, quiero que primero hablamos del principio de autonomía. El principio de autonomía habla de la capacidad de regir nuestras mismas acciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los animales? ¿Nosotros podemos decidir por ellos? No. Entonces aquí los animales no pueden ejercer su autonomía porque pues la responsabilidad sobre ellos recurre por terceros. Entonces es lo que nosotros llamamos en bioética una autonomía disminuida, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de autonomía, los animales no pueden ejercer su autonomía, por lo que terceros, o sea, los cuidadores, deben tomar decisiones por ellos. Me perdonan que yo no me refiera a la palabra propietarios cuando me refiero a mascotas ni a otro animal, porque me parece que un ser vivo no debe ser propiedad de nadie, ¿cierto? Simplemente hablemos de cuidadores, ¿cierto? Bueno, cierro paréntesis. Yo creo que de todas maneras esto es un tema bien interesante, porque hay muchas personas, inclusive yo conozco gente que tiene gatos, por ejemplo, y les abren la puerta y no les dan comida. Ellos verán si comen o no. ¿Verdad? No, es que para eso están. Entonces, no, tampoco la cosa es así. Yo les hago una pregunta. Basados en su autonomía, ¿el MBZ debe atender a todos sus pacientes? Bueno, yo le coloco acá un ejemplo. Por ejemplo, el caso, estaba atendiendo unos hormigueros que atropellaron en la vía a los llanos por Restrepo. Esa foto fue tomada en Los Ocarros. Yo fui asesor de ellos muchos años. Entonces, ahí mostramos, muchos años no, como 3 años, no exagero. Este animalito había sido acabado de atropellar por un bus. Entonces el animal estaba tirado en la vía, lo llevaron allá y algunos decían, ¿para qué invertir tanto esfuerzo y tanto recurso en recoger un animal que pues, no? Resulta que era una hembra, le hicimos todo lo que teníamos que hacerle, se recuperó muy bien y ahorita vive en compañía de un ejemplar macho de su misma especie, y las crías están siendo liberadas en la llanura de allá. Entonces fue una cosa muy bonita. Esa animalita, la osita, la hormiguera, me cogió mucho cariño. Yo estuve con el manejo de ella casi como 2 meses encima de ella. Y era un animal muy tierno, muy bonito. Y no se me improntó, simplemente me veía, me cabeceaba y salía otra vez. Ese era el cariño de ellos. Ellos son muy... Otro caso es, por ejemplo, que yo les cuento. Tuve el año pasado un inconveniente con alguna persona que me colocó una queja ante Convescol por haber sacado esa radiografía que le muestro yo ahí. Es el caso de un loro, una amazona acrocéfala, que tenía una retención de huevo. Entonces resulta que la ley colombiana, más adelante vamos a hablar de normatividad, la ley 1333
y el de 2009 y el decreto reglamentario 2064-2010 dice que la tenencia de fauna es prohibida. ¿Sí? Entonces ninguna persona debería tener fauna. Este animal, cuando llegué a revisarlo, la señora me mostró un papel de Cortolima donde decía que hace por lo menos 10 años le habían dado un papel como secuestre depositario de ese animal, pero la corporación se comprometió a hacerle visitas regulares y cosas de esas, nunca lo hicieron. Y yo opté la decisión de manejar este animal básicamente porque el animal se encontraba en muy buenas condiciones sanitarias, muy buenas condiciones de hábitat, vivía con un ejemplar de otra especie, pero tenía un aviario inmenso, no estaban improntados, ni siquiera hablaban los loros, bueno, sí hacían una otra vulgaridad, pero no hablaban como otros, la alimentación era la adecuada. Y el problemita del huevo es porque es una ave vieja, es una ave de más de 40 años, entonces llevar un animal de esos a un CAP se muere, ¿cierto? Entonces yo opté por la decisión de manejarlo y la ley 576 del 2000, que nuestro código de ética profesional nos permite hacerlo, desde que tengamos la competencia y esté asegurada la vida del animal. Si no se le hubiera hecho este procedimiento a este animal hubiera muerto, ¿cierto? Este caso me lo ayudó a atender un compañero de ustedes de la maestría, inclusive. Entonces, una recomendación, así trabajen con un pajarito, nunca trabajen solos con fauna silvestre, nunca, así trabajen con un hámster, siempre tengan a alguien al lado. O sea, uno con mascotas, perros y gatos se puede trabajar solo, pero nunca con fauna silvestre, así sea un hámster, trabajen siempre con alguien al lado. No solo porque pueda servir como testigo o alguna cosa, sino por algún procedimiento que se puede salir de control. Bueno, ese es el cuento de la autonomía. Entonces, si yo no hubiera tomado la decisión de atender a ese animal, se hubiera muerto. Bueno, otro ejemplo, para el ejemplo de justicia, ya que hemos hablado de los 4 principios, ¿no? Ya hablamos de autonomía, hablamos de justicia, que es la efectivización del principio de igualdad de oportunidades y de acceso a ellas. Acá yo les coloco el ejemplo cuando esta foto la tomé yo en el 2011, cuando vino este circo Las Vegas, que es de los Gasca. Me llamó la atención una cosa muy particular. Yo viendo los encierros, este circo lo cerraron esa vez, porque no les muestro las fotos porque son muy tristes. Comida podrida en las neveras, no tenían agua potable suficiente para los animales. Se imagina ese león que está atrás viendo pastorear a su almuerzo de la frente, el estrés que está teniendo ese animal, ¿cierto? Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, cuando hablamos del principio de justicia en animales, debemos entender de que el Estado debe tener la responsabilidad o tiene la responsabilidad de proteger mediante leyes el bienestar de los animales y dirigir estas disposiciones legales frente a los mismos y hacer que los humanos las cumplan. También es importante de que el Estado se encargue de igualdad de acceso a las oportunidades con respecto a lo que pueden tener. Por eso es que estos señores de verde que yo les muestro acá deben conocer la norma, deben conocer que no solo es echar bolillo. Mire, este es un grupo de muchachos de antinarcóticos de la Policía Nacional que me pidieron el favor que los capacitara en el cuento del manejo de fauna incidental. Resulta que los policías en esas zonas, sobre todo esta especialidad que es antinarcóticos, mantiene mucho en el monte, ¿no? Mantiene mucho en situaciones de selva. Entonces, pues yo tengo algo de experiencia en esa cosa. Entonces, pues estuvimos dando una capacitación sobre el manejo. Por ejemplo, hablamos de accidente ofídico, hablamos del manejo, cómo se captura un animal de estos para que no haga daño. Qué hacer si nos encontramos con un animal peligroso de frente en la selva, bueno, ese tipo de cosas. Igual ellos también se capacitaron en el manejo de la norma sobre la ley ambiental de la 1333 y el 2064, ¿cierto? Donde de una u otra forma fue un trabajo muy bonito. Los policías simplemente están para hacer cumplir la norma, no más. Ellos no tienen ninguna otra función, pero pues también ayudan a que la justicia pueda llevarse a cabo. O sea, ellos no son ejecutores de la justicia, pero sí son una herramienta de ella. Bueno, el otro principio que vamos a ver es el de no maleficencia. El principio de no maleficencia, pues yo coloco esta foto que no es que me guste mucho, les cuento la historia. Resulta que cuando nosotros hablamos de no maleficencia, estos señores, Tom Bechon y Jamie Childress, ellos hablaron de como ellos eran médicos, ellos se metieron por el cuento del juramento hipocrático, en donde hay una parte que dice primum non nocere, o sea, prima no hacer daño, o no se hacer daño.
donde este concepto de maleficencia tiene que ver con esto. Entonces, no hacer el mal, eh, bueno, se dice que no debe hacer nada que provoque el daño. Aquí se habla que determina el interés de los seres humanos en no hacer daño a los animales, o sea, que el interés de no hacer daño. O sea, si tuviéramos interés sería maleficencia, pero el no tener interés es el no hacer daño. Las personas no deben hacer nada que dañase a los animales, conservando su naturalidad, estatus moral. Les cuento la historia de este señor, el de la foto. Esto es una foto que yo tomé hace algunos años, trabajando precisamente en una zona rural cercana a Ibagué. Eran unas haciendas grandes. Resulta que esas haciendas grandes, ellos no tienen personas campesinas trabajando en sus fincas, sino es una modalidad de la ruralidad que se llama trabajadores rurales. Ustedes cuando vieron sociología rural se acuerdan de esa categoría. Los trabajadores rurales son personas que no viven en la tierra, en el territorio que están trabajando, viven en las zonas urbanas y se desplazan al campo a hacer sus labores y un horario laboral como tal. Este señor obviamente llegaba a las 7 de la mañana, hacía sus labores de vaquería, agrícola, lo que tenga que hacer, terminaba tipo 4 de la tarde y cogía la escopeta y se iba para el monte, ¿cierto? Él tiene a sus perros incluso. Lo chistoso es que en esta finca es un predio liberador de Cortolima. Entonces eso cuando colocamos la queja, este señor se lo fue hondo. Bueno, el caso fue que yo cuando lo llegué y lo cogí, bueno, la queja no la colocamos inmediatamente, sino un tiempo después porque estaba esperando acumular cosas. Cuando uno ve que este señor coge esa cría de armadillo, mire, es una cría, es un animal que no ha completado su madurez sexual, es un animal, y lo coge de esa forma, y yo le digo, hermano, ¿qué hace con ese bicho? No, es que eso es rico, espera que crezca, ¿cierto? Entonces, mire, o sea, un señor que vive en la ciudad, que tiene para comprarse el pollo, que le pagan su salario, que tiene, o sea, pues, sí, un salario bueno, o sea, pues, no sé, pues, teniendo alimentación y le dan transporte y todo, y le dan un salario decente que le alcanza, porque la señora él también trabaja en la misma finca, y les alcanza para comprar, hacer un mercado decente, ¿por qué tienen que cazar? O sea, eso, bueno, ya son cuestiones culturales, ¿no? Yo no estoy de acuerdo mucho con ese cuento, pero bueno, entonces ahí es un ejemplo claro de maleficencia. Entonces el hecho de no ser maleficiente, o sea, la no maleficencia, es tener la potestad, yo lo puedo cazar, pero no lo caso. Así de sencillo. Bueno, el concepto y el último principio es el de beneficencia, donde nosotros buscamos el bien, debemos aumentar los beneficios, reducir las afectaciones, se deben evitar hacer lesiones o muertes injustificadas. Este, junto con el de la maleficencia, es un principio promotor del bienestar animal. Entonces, entendámoslo de esa forma. ¿Por qué coloco esta foto de esta finca? Si ustedes se fijan, los que les gusta la agricultura, esto es una finca que tiene este repollo que es el comercial, ¿sí lo ven? Este repollo comercial. El señor de la finca, acuérdense que yo tengo, bueno, yo soy casi doctor en agroecología, entonces también asesoro este tipo de interacciones agrícolas, ¿no? Este señor está preocupado porque en esta finca, este repollo, se lo están comiendo la mariposa de la col, es una finca orgánica, ¿cierto? Entonces ustedes ven, es arrastrojo, no, la finca orgánica es así, eso no pasa nada. Entonces, ¿qué sugerencia entre el equipo de la ONG con la que yo trabajo le hicimos al señor este? Le dijimos, vea, don Joaquín, usted lo que tiene que hacer es varias cosas. Primero, verificar cómo es el entorno. Entonces el señor, el próximo cultivo lo hizo en una barrera viva, ¿cierto? Evitando pues que esta barrera viva también atrae muchos parasitoides y otros animales que se pueden comer la mariposa. Y acá en esta cerca viva colocó unos parapeticos donde colocaba todos los días su bananito, su manguito, un pedacito de piña, sus semillas. Al llegar los pajaritos. Los pajaritos comían ahí y veían la mariposita si tenga, ¿cierto? Esa fue la primera opción, pero dijo no es suficiente. Entonces en el siguiente corte comenzó a sembrar estas matas de repollo chino, si ustedes lo reconocen, es un repollo que no es muy comercial. Y ven ustedes que está recontrapicado, mira, acá estoy señalando con el cursor unos huequitos, que ese es el hueco que coloca la mariposa de la col. La mariposa de la col prefiere ese tipo de repollos no convencionales. Es un repollo que crece más rápido, crece más, la hoja es más exuberante, pero no es comercial porque no sabe igual de rico que este. Entonces el hombre sembró varios de esos, mira acá tiene sembrado varios, y acá alrededor también comenzó a sembrar otro tipo de plantas. Esta planta que estoy señalando ahorita tiene una flor roja que
atrae mucho las avispas. Esta falsa manzanilla, que es la chipaca, también atrae mucho parasitoides y arañitas. Entonces nos dimos cuenta en este primer corte de que este cultivo tenía casi nada de mariposa de la cola, pero es casi nada, y el señor no ha fumigado con absolutamente nada. Y nos dimos cuenta de que este repollo que estamos señalando acá está bastante cargado de mariposa. Bueno, y a pesar de que encontramos avispas, arañas, una cantidad de cosas. Entonces nos dimos cuenta de una cosa: este repollo igual se corta y se aprovecha para los animales, es forraje, ¿cierto? Entonces, bueno, el ejemplo de la beneficencia, ¿de dónde viene? Si yo quiero hacer el bien, o sea, esto es un cultivo vivo, o sea, la tierra es algo vivo, tiene una biodiversidad asociada al suelo, que están vivos. Sin esa biodiversidad funcionando adecuadamente, el suelo se muere. El suelo muerto es arena, o sea, no es más, ¿sí? No tiene nada vivo. Entonces, el hecho de que nosotros cuidemos esto va a producir un producto de mucha mejor calidad, a mucho menor precio, con unas condiciones agroecológicas muy interesantes, que nos va a ayudar a que nosotros seamos benéficos con la gente que se va a consumir esto. Yo me acuerdo que ese día yo me traje como 5 repollos de otro cultivito de este señor, inmensos, y me encantó, yo que no soy repollero, y me encantó el sabor que tenía esa vaina. No sabía a químico, no tenía sabor amargo, maluco que tiene el repollo. O sea, se siente, y es algo benéfico. Imagínense este tipo de alimentación para una persona con problemas de enfermedades autoinmunes, para los niños. O sea, este es el tipo de agricultura que nosotros debemos promover. Perdonen la propaganda política. Bueno, compañeros, ya para terminar, simplemente quiero que repasemos los 4 principios de la bioética, que son autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Por favor, reflexionemos un poquito acerca de las diferencias entre cada uno de ellos. Y ya para terminar, quiero mostrarles esta hermosa imagen y reflexionemos un poquito sobre las cosas bellas de la vida. Las cosas más bonitas de la vida no siempre son hermosas, o sea, no siempre son bonitas estéticamente. Este animalito, bueno, y sus compañeritos nos han librado de muchas epidemias. Por ejemplo, miren el problema de hace algunos años. Les cuento una historia. En Armero, Guayabal, pasa, los que son de la Universidad del Tolima saben que ahí pasa un río que se llama el río Sabandija, ¿cierto? Alguna vez yo haciendo un trabajo de investigación con anfibios, que estaba haciendo capturas de anfibios desde una quebradita que surta el río Sabandija y el río Sabandija, descubrimos de que hubo una declinación muy importante en la población de anfibios en una época. Y pusimos a averiguar, y fue porque uno de los profesores de la granja de Armero comenzó a fumigar, a enseñarle a sus estudiantes a fumigar con agroquímicos, y obviamente a su lixiviado llegaban a la quebradita. Ellos lo llaman el costo de la docencia. Entonces, ¿qué pasó con esto? El costo de la docencia era que estos señores empezaron a aplicar producto, sobre aplicar productos. Todos esos químicos llegaban y caían por escorrentía y por lixiviación a los cauces de agua, y comenzaron a matar los renacuajos de otros anfibios. Todos estos animalitos, cuando empezamos a mirar de que el primer fin de semana encontramos, por ejemplo, 20 y pico especies de anfibios diferentes, el siguiente fin de semana encontramos 15, el siguiente, casi como por 3 meses, cuando al final encontramos solamente la renela marina, que es este sapo. Y nosotros, hijo de madre, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos pusimos a averiguar. Y en esa época hubo un brote de dengue hemorrágico en el pueblo, y murió una señora, me acuerdo yo. Cuando nosotros pusimos a hacer la averiguación, ¿qué pasó? Fue eso. Entonces nosotros colocamos la queja en Cortolima. A este señor de la Universidad del Tolima, el agrónomo, a la universidad le colocaron una sanción de casi 300 millones de pesos. A este señor de la universidad no volvió a dar clases en la granja de Armero. Y mire lo que pasó. Entonces, el hecho de que este señor haya colocado esa sobreaplicación hizo que muchas personas se hubieran visto expuestas a una enfermedad grave, gracias a dañar el equilibrio natural que tenemos. Entonces, miren lo importante que son este tipo de animales tan feos. Bueno, señores, muchas gracias. Espero verlos compartir comentarios en el tablero del grupo. Nos vemos más luego. Chao.